a un nuevo panel también con un tema destacado como es la sostenibilidad corporativa y financiamiento en el sector hidrocarburos. Este panel está conformado por los siguientes participantes. Ana Lucía Pinto, consultora en finanzas verdes de Global Green World Institute. Luciana Carabedo, directora de sostenibilidad y comunicaciones de Cálida. Ronald Egusquiza, gerente general de Petrotal. Y será moderado por Beatriz de la Vega, líder de energía y recursos naturales de KPMG. Muy buenas tardes, señora Beatriz de la Vega, bienvenida. Gracias a Perú Energía por incluir este tema tan interesante como hablar de los financiamientos y sostenibilidad. Vamos a tener un panel en donde queremos poner sobre la mesa el acceso al financiamiento para el sector hidrocarburos y tratar de romper paradigmas a pesar de estar en un contexto de transición energética y ver cómo aún en este contexto hay oportunidades para el sector hidrocarburos en materia de financiamiento. Quiero empezar por Ana Pinto para que nos dé un pantallazo de dónde estamos en materia de financiamiento y acceso de capitales. Si te puedes también referir a qué cosa está haciendo el Estado hoy en día o a dónde se proyecta poner, digamos, sus esfuerzos en abrir camino para el acceso a financiamiento en este sector. ¿Qué tal? Gracias, Beatriz. Bueno, ante todo, gracias a los organizadores por invitarme a participar de este panel. Buenas tardes con todos los participantes. Dentro del contexto del sistema financiero, creo que vale la pena señalar que todo nace en una base de lo que es el riesgo crediticio, ¿no? O sea, dentro de un sistema financiero lo más importante es analizar la capacidad de pago y en su momento obviamente se identificó que aspectos sociales y ambientales podrían, digamos, tener un impacto negativo, ¿no? Ya sea por una multa o por reclamos de comunidades que te cierran una carretera. Entonces, hay un contexto de riesgo, ¿no? Entonces, la Superintendencia de Banca y Seguros en el Perú ya estableció una norma al respecto que nació en el 2015. Entonces, desde el año 2015, la banca comercial por proyectos de más de 10 millones de dólares está obligado a aplicar un checklist de riesgo socioambiental y asignar una categoría de riesgo, ¿no? Alto, moderado o bajo. A nivel de Estado, que es un poco lo que también queríamos comentar, en julio pasado se ha aprobado ya el marco del primer bono soberano sostenible. ¿Esto qué significa? Que ya nace un bono temático como parte de un instrumento de deuda pública, ¿ya? Obviamente esto incluye categorías sociales y ambientales, 8 categorías por el tema verde y 3 categorías por el tema social. Pero lo que está pasando en este momento como contexto general es que ya pasamos de una visión de riesgo a una visión de negocio. Entonces, lo que se está haciendo es repensar los productos financieros incorporando la temática ambiental, ¿no? Entonces, es un poco dejar de lado los productos financieros tradicionales y enverdecerlos, ¿no? Pero que no necesariamente, digamos, desaparecen. Puede ser un leasing que aplica una maquinaria, digamos, que funciona a gas, puede ser un crédito, de hacer una carta de crédito bajo un contexto de una exportación de productos, bajo un contexto de producción sostenible. Entonces, lo bonito es todo este cambio de visión del sistema financiero a enverdecer los productos financieros, obviamente asumiendo una responsabilidad mayor en lo que significa ser parte de la solución, ¿no? Y obviamente la movilización de recursos hace que este proceso sea mucho más rápido. Gracias, Ana. Y claro, Ana nos está hablando de un tema importante porque hoy día estamos en un contexto en el que en las agendas como tema prioritario de los directorios están todas las tendencias ASG. Y claro, si se quiere implementar estos cambios, introducir los conceptos sociales, medioambientales como un tema prioritario, eso tiene que ir alineado obviamente con desarrollar proyectos que requieren obviamente financiamiento y ese es el panorama que nos ha planteado Ana. Y ahí por eso luego quiero ahora seguir con Luciana, porque queremos entender al interior de Cálida cómo es que se han planteado las estrategias de sostenibilidad y también si nos puedes comentar un poco de la experiencia que han tenido hace poco en adquirir un préstamo sostenible justamente para financiar sus proyectos. Muy buenas noches, Beatriz. Muchísimas gracias por la invitación. Muy buenas noches a todos y a todas los que nos están acompañando el día de hoy. La verdad que el tema que se está tocando es un tema que está en boga
y que cada vez más empresas lo vienen implementando. De la pantalla. ¿No? En esa línea, yo, hablando de la estrategia de Cálida, antes de poderte contar un poco sobre los bonos, sí comenzarles a contextualizar que Cálida es la principal distribuidora de gas. Hoy venimos llegando a 5 millones de personas, 42 distritos del Lima y Callao, y que es el combustible con menor índice de nocividad, y gracias al uso se han dejado de emitir 85.5 millones de toneladas de CO2 en una ciudad muy contaminada como es Lima. Y esa es la importancia de Cálida, que es una empresa que viene impactando para poder mejorar la calidad de vida de las personas, que les permite ahorrar, vivir seguras y emprender. Y todo lo que te acabo de decir es sostenibilidad, donde la estrategia del negocio está alineada con estas prácticas empresariales enfocados en el equilibrio económico, social y ambiental, y por ello puedo decir que los negocios responsables e innovadores que operan dentro de una democracia estable y efectiva tienen esta capacidad de impulsar un cambio transformador. Y por eso alineamos la estrategia al negocio y a los principales estándares, medidas e instrumentos internacionales que avalen, pero que sobre todo generen valor en nuestra estrategia, ¿no? Y además de la integración que hemos realizado a los aspectos ESG que mencionaba Ana hace un momento y que tú también mencionabas, en nuestro análisis, para ayudarnos a la toma de decisiones a un nivel estratégico, operativo, y sobre todo que nos ayude a medir la gestión de riesgos, ¿no? Por ejemplo, nos ha ayudado a conocer a mayor profundidad cómo la empresa y los proyectos en los que invertimos impactan en nuestros grupos de interés, para poder garantizar de esta manera la creación de valor sostenible, ¿no? Pero, ¿qué requiere una inversión para ser considerada responsable? Y ahí, para nosotros, teníamos que cumplir con unos criterios ambientales, sociales y de gobernanza, denominados el ESG, y para la empresa hoy es clave actuar en función de ellos, pues de este modo hemos logrado una mayor rentabilidad y compromiso con la sociedad. Teniendo todo esto como contexto, en el 2020 tuvimos nuestro primer acercamiento con el BID, Banca Multilateral, de primer nivel, que prioriza la inclusión social, la igualdad, la integración económica en América Latina y el Caribe, y en donde adquirimos un préstamo que tenía por objetivo financiar el plan de inversiones de la compañía, ¿no? Para ello se realizó una evaluación de la adopción y el cumplimiento de las políticas, los procedimientos, controles internos para el combate del lavado de activos, financiamiento del terrorismo, requisitos ambientales y sociales. Y este fue nuestro primer acercamiento a este tipo de préstamos por un monto de 100 millones en un plazo de 8 años. Y en este caso puntual, el BID nos viene solicitando generar un reporte de manera anual, pero a diferencia de otros préstamos, este no tiene un impacto en la tasa ni solicitan los parámetros de mejora. Nos piden reportar bajo los criterios ESG, ¿no? Nuestro segundo acercamiento fue este año con el BBVA, con el cual hemos firmado un contrato de financiamiento a través de un préstamo sostenible por 100 millones. Esta operación sí contó con un mecanismo de ajuste en la tasa de interés basado en el desempeño de la puntuación ESG, para lo cual se contrató a Vigeo. Vigeo es una consultora internacional francesa, calificadora internacional, además especializada en estos temas, y tras su evaluación obtuvimos una calificación de A1 con 58 puntos, lo que nos posiciona como una empresa robusta, ¿no? Y que muestra una gran voluntad y una capacidad para poder integrar estos factores ESG con la cadena de valor, ¿no? Esto además se ha tratado del primer préstamo corporativo en formato de ESG Link en Latinoamérica con el sector utilities, el segundo préstamo corporativo sostenible en Perú con Vigeo, perteneciente a Moody's, que actuó como consultor de sostenibilidad independiente y sobre todo evaluó y revisó nuestra calificación ESG de la compañía de forma, y nos van a venir calificando de forma anual durante la vigencia del préstamo, ¿no? A diferencia del caso anterior, sí tiene una implicancia, como les dije hace un momento, en la tasa y lineamientos específicos a cumplir y que son avalados además por un tercero, y en este caso es Vigeo, y en base a ello nos van haciendo el ajuste en tasa, ¿no? Entonces, definitivamente vemos un enorme crecimiento del mercado de finanzas sostenibles, el cual está creando incentivos para que las empresas destaquen su desempeño ESG. Ya no son solo bonos, sino también tienen préstamos bancarios, fondos de inversión, muchos otros mecanismos innovadores
que van ayudando a canalizar recursos a favor del desarrollo sostenible, que es en el caso puntual de Cálida, ¿no? Gracias, Luciana. Y fíjense, Ana nos ha hablado del paraguas, el cambio de paradigma respecto al análisis que la banca hace para efectos de poder asegurar el repago del préstamo. Luciana nos plantea que incluso para la evaluación de las tasas de interés hay que considerar los criterios ESG, incluso bajo un tercero que hace este tipo de calificaciones con esos criterios. Y ahora, con Ronald, el caso Petrotal, Petrotal ha levantado capital en Toronto, en Canadá. Bueno, ahí nos precisarás, Ronald. Y ahí también hay un cambio de paradigma respecto a lo que los inversionistas hoy en día quieren ver respecto al cumplimiento de los criterios ESG. Cuéntanos un poco, Ronald, también esa experiencia que se alinea, creo, con las dos anteriores en algunos aspectos. Estás en mudo. Ahí está. Buenas tardes, Betty. Buenas tardes. Gracias a Perú Energía y buenas tardes a todos. Este tema me parece que es muy importante, sobre todo porque consideramos nosotros como parte de la industria, en particular del petróleo, que somos parte de este proceso de transición, de cambio de la matriz energética, somos parte de este proceso de cambio climático y tenemos que analizar cómo es que estamos enfrentando esta tendencia mundial. En primer lugar, como mencionas, Betty, somos una empresa, siempre lo mencionamos, liderada, operada por peruanos, que queremos mostrar que sí se puede tener inversiones en lugares tan especiales como son la selva y la Amazonía peruana, pero que con todo ese reto sí podemos desarrollar estos proyectos y sobre todo convenciendo a los inversionistas de Londres y de Toronto, que es donde nosotros cotizamos en las bolsas, para poder presentar nuestros proyectos. Y eso es lo que quería, respondiendo a tu pregunta, conversar de las... si bien no hay unas exigencias específicas, en nuestras presentaciones corporativas, por ejemplo, podemos ver que las primeras láminas son los temas de ESG, son las primeras preguntas, son los temas de ambiental, social, gobernanza, porque son las condiciones de entrada para que los inversionistas puedan juzgar si dan el siguiente paso. Entonces, de igual forma como, por ejemplo, en el módulo anterior se ha estado conversando acerca de la necesidad de socializar el uso de los hidrocarburos, masificarlos, etcétera, al final nos damos cuenta que son condiciones sine qua non para que pueda tener un futuro y pueda ser parte de la ecuación, el esquema de poder socializar las inversiones de hidrocarburos en el país. Es por eso que nosotros queríamos hacer este análisis y compartir el análisis que tenemos al interior de la empresa, siendo parte de esta transición de cambio de matriz energética. Vemos que efectivamente cuál va a ser el valor, por ejemplo, que van a tener los hidrocarburos de aquí a 20, 30 años, pero vemos que en las proyecciones, si bien es cierto, las renovables van a seguir incrementando, no significa que los hidrocarburos vayan a salir de la ecuación, pero se necesita una condición para que continúen siendo proveedores de energía. Y es que estos hidrocarburos tienen que ser competitivos a nivel de todos los mecanismos de generación de energía que se puedan presentar. Y es ahí donde los aspectos de ambiental, social y gobernanza entran a tallar en esta competitividad. No podemos identificar que un proyecto es competitivo si es que no tiene todo un esquema de tratar los factores ambientales, sociales y gobernanza como punto de entrada
para poder convencer a los inversionistas en poner sus dólares para traerlos al país. Y ese es el trabajo que nosotros, con bastante esfuerzo y mucho orgullo, estamos haciendo, porque creemos que a la hora de atraer estas inversiones también es un reto muy importante, con todas las dificultades que se presentan en nuestro país, que conocemos, pero con todo estamos avanzando en estas inversiones. Entonces, quería yo mencionar que para aterrizar este esquema es que hemos seguido una secuencia. Presentamos nuestro primer reporte de sostenibilidad del año 2020. Estamos en estos momentos elaborando el reporte de sostenibilidad 2021 y a la vez elaborando el plan de sostenibilidad a 2030. Y en este plan de sostenibilidad tener una visión de largo plazo, qué es lo que esperamos con relación a nuestras relaciones con las poblaciones, por ejemplo, donde nosotros tenemos actividades. Nosotros creemos que definitivamente las poblaciones donde nosotros estamos actuando, de aquí al 2020, habrá habido un cambio en su calidad de vida. Por eso, el seguir los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas es una condición sine qua non para poder ser parte de ese cambio de la matriz energética, para poder ser competitivos. De igual forma, el enfoque, por ejemplo, con relación a los aspectos ambientales. Para comentarles un caso que tiene que ver justamente con esto de competitividad y factores ambientales. Nosotros hemos aplicado el esquema que se aplica en el mar, o sea, desde una plataforma marina, lo que tenemos son 12 pozos, 13 pozos que se perforan desde una sola plataforma. ¿Qué significa esto? Significa que estamos no solamente impactando, en menor cuantía el ambiente, porque solamente desde una sola plataforma estamos pudiendo tener varios pozos en producción, sino también reducción de costos, porque ya no vamos a tener que estar transportándonos entre una plataforma y otra. Anteriormente lo usual era tener hasta 2 o 3 pozos, lo máximo 4 pozos desde una plataforma, pero aquí estamos aplicando un esquema que representa innovar tecnológicamente para que seamos competitivos, teniendo a la vez un menor impacto en el ambiente. Eso para darles un ejemplo de lo que estamos viendo. Otro ejemplo, por ejemplo, que también tiene que ver con tecnología, es que estamos utilizando mecanismos de completación de los pozos que permiten regular de la mejor manera el proceso de producción de agua de formación, que es agua que de todas maneras viene con la producción de petróleo, y nosotros reinyectamos nuevamente al subsuelo. Pero al utilizar estos mecanismos, ¿qué es lo que se logra? Es tener volúmenes de producción de petróleo mayores que la cantidad de agua que se va a producir de manera natural en los campos. ¿Y qué significa finalmente eso? También nuevamente, no les repito, competitividad, menores costos. Si queremos ser parte de la ecuación que vamos a tener con relación a la producción futura de petróleo, tenemos que ser competitivos, no porque simplemente haya una demanda, etcétera, que va a seguir creciendo, y eso hace que los niveles de producción de energía vayan a requerir estos hidrocarburos, sino que estos hidrocarburos tienen que ser competitivos bajo un esquema de ver cómo tratamos los aspectos ambientales, los aspectos sociales y también los de gobernanza con relación a todos los procedimientos que tenemos que aplicar. Gracias, Ronald. En la segunda parte vamos a seguir contigo después preguntándote qué otros proyectos han realizado. Nos has hablado de 2 casos ambientales, pero vamos a volver porque sabemos que hay otras cosas más que Petrotal viene haciendo. Pero volviendo ahora con Ana, Ana, tú que estás muy vinculada con los temas de financiamientos verdes, sería interesante conocer a nivel de los préstamos, proyectos,
y también a nivel de bonos temáticos, específicamente cuáles han sido esos proyectos que han sido financiados por la banca. Cuéntanos ejemplos como para también los oyentes tengan idea de lo que se puede hacer. Sí, gracias por la pregunta. No, sí es verdad que en este momento hay como una tendencia también relacionada a lo que es en el mundo de mercado de capitales, lo que es la emisión de bonos temáticos. Estos bonos temáticos están como que en tres grandes grupos: bonos verdes, sociales y sostenibles, ¿no? Obviamente los verdes, los que están con un impacto directo en temas ambientales, los sociales, temas de, digamos, también de temática de comunidades, y los sostenibles son la combinación de ambos. Pero también hay otros que es, por ejemplo, bonos azules, básicamente en temas de agua. Entonces, este mundo de bonos temáticos está como que sobre la mesa, y es lo que pasó también con el Perú, ¿no? Porque el Estado, a raíz de una asistencia técnica con UK PAC del Reino Unido, se ha desarrollado el marco para la emisión de un bono soberano sostenible, que es lo que estaba comentando que se había aprobado en julio. ¿Qué es lo interesante ahí? Que todo tiene un contexto, y también es el Plan Nacional de Competitividad y Productividad, que tiene un objetivo operativo 4 de financiamiento y una medida 4.5 de instrumentos financieros verdes. Lo interesante es que este tema de instrumentos financieros verdes están dentro de un marco país, ¿ya? Entonces, también este marco pasó por una revisión de segunda parte con Sustainalytics, que es una entidad par a Vigeo que mencionaba Luciana, ¿no? Son como digamos, las entidades que certifican este tipo de instrumentos. Y también tiene los KPIs, que van muy de la mano con ahora evidenciar impacto, y que va de la mano lo que es ESG, ¿no? Entonces, cada categoría elegible tiene determinados KPIs, tanto por temas sociales como por temas verdes, y es obviamente la visión del inversionista, que también comentaba Ronald. El Estado también, cuando hace una emisión de un bono, también tiene inversionistas que compran estos bonos y que también quieren saber qué más estás haciendo, ¿no? Entonces, también hay una obligación de reporting, tanto por los recursos movilizados, a nivel de asignación de recursos, o sea, qué proyectos se están financiando, y también el impacto. O sea, también por cada proyecto tiene sus KPIs. Lo que sí está obviamente establecido que sea un KPI por proyecto de inversión, y también tiene que comunicarse anualmente. Entonces, eso es lo que está pasando. A nivel Perú, en el Perú más o menos son 6 emisiones que nada más que han pasado. Una fue Protiza, que es empresa también chilena y también hizo su propia emisión. COFIDE ha hecho como 3 emisiones. COFIDE hasta ha hecho una emisión de bono COVID, que hizo para mí un levantamiento de fondos para aplicarlo en 3 entidades de microfinanzas. Lo que yo quería resaltar también es el mundo de la multilateral, porque los bancos también se fondean, y se fondean de entidades internacionales, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay un tema con CAF ahorita que está en un diseño de una línea de crédito con COFIDE para levantar vía un bono verde fondos que permitan que COFIDE dé líneas de crédito verdes a entidades de microfinanzas, en este caso las cajas municipales. ¿Y qué va a pasar? Las microfinancieras tienen que aplicar los créditos solamente en temas de agricultura sostenible. Entonces, toda una cadena de valor, ¿no? La multilateral que le pide a un banco de desarrollo, el banco de desarrollo que levanta fondos y que lo aplica a una microfinanciera y que al final termina en un agricultor. Entonces, es la cadena de valor en general del financiamiento que se va enverdeciendo. O sea, el multilateral que da un fondeo a un banco comercial, el banco comercial que da un crédito, y el crédito hacia dónde llega, ¿no? El usuario final que también aplica buenas prácticas en temas ambientales. Entonces, lo interesante es ver todo ese proceso, ¿no? O sea, no es solamente un banco, sino es el que tiene atrás el banco y el que tiene adelante el banco. La potencialidad de cambiar, digamos, prácticas de los bancos es obviamente enorme, ¿no? Por todos los créditos que otorgan y todo lo demás, ¿no? Entonces, eso es lo que quisiera comentar. Gracias. Gracias, Ana. Luciana, y siguiendo la línea de lo que ha comentado Ana, ustedes que ya han tenido un par de experiencias, ¿a dónde se ha destinado, qué tipo de proyectos? Si nos puedes contar también ejemplos de lo que Cálida ha hecho con ese dinero bajo los criterios ESG. Sí, antes que nada, Ana dijo algo que es muy importante cuando uno quiere obtener este tipo de préstamos, ¿no? Que es el evidenciar el impacto, que sobre todo las personas que vienen trabajando en intangibles, muchas veces les es muy difícil o no saben cómo medirlo, y esto que les pasaba, comentábamos con Ana, que es que lo que no se mide no se gestiona, y si no se gestiona nunca mejora. Y eso es absolutamente importante, y cuando tú quieres evidenciarlo para poder obtener este tipo de préstamos es mucho más relevante, ¿no? Solamente quería precisar eso antes de contarte un poco sobre el trabajo que hemos venido haciendo en Cálida. Nosotros impulsamos diversas iniciativas de inversión social,
que van generando valor a todos los grupos de interés, ¿no? El objetivo siempre es generar o fortalecer estas relaciones de confianza a largo plazo, siendo movilizadores de un cambio en las sociedades que nos permitan seguir operando y a la vez dejar una huella positiva en la sociedad, ¿no? Nosotros contamos con una estrategia de sostenibilidad, la cual tiene 3 pilares. El primero es acción por el clima, en el cual resalta esta medición, gestión de la huella de carbono, la huella hídrica y de otros riesgos, así como también la gestión de residuos. El segundo, que es transformando nuestra ciudad, que nos ayuda a generar una relación de confianza y valor compartido con las comunidades de nuestras áreas de influencia y con nuestros clientes. Y por último, el pilar de generando conexiones, que busca generar una cultura de sostenibilidad, tanto interna como externa, que se gestiona bajo este enfoque de desarrollo sostenible. Definitivamente, desde Cálida tenemos múltiples iniciativas, pero me gustaría centrarme en tres programas. 2 que han sido desarrollados a raíz de las brechas que hemos ido encontrando a través del préstamo que hemos obtenido con el BBVA y con la consultora Vigeo, y uno que se ha ido consolidando. El primero de ellos es la estrategia y el plan de equidad, ¿no? Que hemos desarrollado un plan de igualdad de género de la mano con el BID, y sobre todo la gran relevancia que tiene esto, y más en sectores tan masculinos como el nuestro, ¿no? Y para eso me gustaría contextualizar unos datos sobre las nuevas estadísticas de América Latina que lo que nos dicen es que el Foro Económico Mundial, que aún existe una importante brecha de género de 30%, que las mujeres a nivel global ocupan únicamente el 26% de las posiciones directivas de las empresas, y estas cifras solo se han incrementado en 10% en los últimos 15 años. Y lo que dicen es que va a tomar alrededor de 60 años el cerrar la brecha de género, ¿no? Si no tomamos medidas. Y si hablamos de empresas que listan en la bolsa del país, solamente el 12% está representado por directoras, y peor aún, el 9% de los gerentes generales son mujeres. Digo todo esto porque la desigualdad no es solamente un problema social y moral, sino también económico. Las mujeres representamos la mitad de la población en el mundo con capacidad de trabajar. Si las mujeres no alcanzamos nuestro pleno potencial económico, la economía mundial se va a ver afectada. Entonces, invertir en mujeres ganamos todos. Gana la sociedad, las empresas, nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos, porque somos el futuro. Entonces, dicho esto, desde Cálida somos conscientes del rol fundamental del sector privado, y para cerrar la brecha de género, para poder crear mejores oportunidades para las mujeres, nos encontramos trabajando una estrategia que pone en primer plano la importancia de la equidad de género, y en base a ello, entendiendo el impacto a nivel tanto interno como externo para poder lograr un crecimiento equitativo y sostenible. Es así que cuando tuvimos la primera experiencia con el BID, con ellos también trabajamos una consultoría, y con ellos desarrollamos con la herramienta empresarial de género web, sistematizar las acciones relacionadas para contar con una línea base, identificar las áreas de mejora, oportunidades, para fijar futuras metas, objetivos, y poder construir un plan de acción de diversidad e inclusión, pero sobre todo alineado al enfoque estratégico de la empresa, que es lo único que va a poder hacer que en verdad genere valor y que sea sostenible. Entonces, logrando desarrollar un plan para lograr sensibilizar a nuestros colaboradores en temas como violencia basada en género, acoso laboral, masculinidad, igualdad de oportunidades, enfocándonos en un contexto socialmente responsable, y por otro lado, influir también en nuestros grupos de interés. Entonces, hemos brindado capacitaciones sobre prevención de violencia, derechos de la mujer, hostigamiento sexual, en alianza con el Ministerio de Trabajo, Gender Lab, ONU Mujeres. Además, hemos creado un comité de diversidad e inclusión en la compañía, el cual está liderado por muchos de los directores. Hemos desarrollado una política de no discriminación e igualdad de oportunidades, reclutamiento inclusivo, al igual que un manual de marcas inclusivo, entre muchas otras acciones que lo que vienen haciendo es lograr el cumplimiento y los retos puestos por la compañía para este 2021, ¿no? Y que estoy súper, ha sido muy retador, pero sobre todo orgullosa de ver los avances y el granito de arena que podemos poner en este programa. Y el otro es un programa de biodiversidad. Bajo el pilar de acción por el clima, buscamos siempre convertirnos en referente nacional del cuidado del ambiente, ¿no? Y promover iniciativas que contribuyen a controlar
y reducir los gases de efecto invernadero para poder mitigar los gases, los efectos ante el cambio climático, ¿no? Este año, como producto del préstamo sostenible, exactamente con el BBVA, identificamos una oportunidad de mejora que era el promover la biodiversidad en zonas donde no se tiene una influencia directa. Como les mencioné anteriormente, Cálida está en Lima y Callao, y en este sentido lo que hicimos es implementar la línea de acción de Cuidando las Lomas de Lima, ¿no? Estas lomas que son áreas de conservación regional, que son clasificadas como ecosistemas frágiles, y bajo esta línea de acción venimos promoviendo el cuidado de estos espacios, y es así que estamos implementando el proyecto de Atrapanieblas, que busca potenciar los resultados del proyecto que se iniciaron con el PNUD y el Ministerio de Ambiente, y actualmente estamos en las lomas de Villa María. Tenemos instalados 3 atrapanieblas, colectando agua para el riego de más de 1.800 árboles existentes y en el cultivo de taras que van a poder reforestar entre 8 a 10 hectáreas de loma, ¿no? Y a partir de la implementación de este proyecto, cuyo alcance es la conservación en el ecosistema frágil de las lomas de Villa María del Triunfo y parte de las áreas de conservación regional de Lima, vamos a poder luego de nuestra próxima medición con video mejorar en este indicador, pero además tener un impacto desde el frente ambiental, ¿no? Y por último, y uno de los programas que más me gustan, que tiene más de 10 años en Cálida, es el programa Comedores Cálida, ¿no? Los comedores juegan un rol importantísimo en nuestra sociedad, y para poder mejorar y fortalecer el bienestar alimentario de cada uno de estos peruanos, más de 700.000 peruanos que día a día comen en un comedor. Y este programa lo que contempla es la instalación de gas natural de manera gratuita en los comedores de Lima y Callao. A la fecha, tenemos más de 860 comedores que benefician a más de 72.000 personas que se alimentan en estos centros. Hemos capacitado a más de 4.300 mujeres en temas como violencia contra la mujer, emprendimiento, nutrición, e higiene alimentaria. Además, este programa ha logrado evitar la emisión de 875 toneladas de CO2, que representa la captura de CO2 de 73.000 árboles en un año, y han logrado ahorrar 5.6 millones de soles por consumir gas natural en vez de otros combustibles, ¿no? Y además, hemos venido desarrollando de la mano con el voluntariado diversos programas de emprendimiento con las líderes comunales. Y además, también lo que hemos sumado con el propósito de desarrollar un mayor trabajo con ellas es una alianza con Techo para poder tener presencia en otros distritos y sobre todo que nos ayuden a superar esta situación de pobreza que se viene viviendo en muchos de los dos distritos, ¿no? Este programa busca articular, potenciar una red de comedores populares para poder mejorar y fortalecer el bienestar alimentario con el fin de asegurar que más peruanos tengan la nutrición que merecen, digna y saludable. Pero sobre todo, y antes de terminar, y como lo dije al inicio, si no se mide, no se gestiona. Y por ello hemos apostado por evaluar el impacto de cada uno de nuestros proyectos bajo el aplicativo del Social Return on Investment, que es el SROI, para poder valorar económicamente los impactos y beneficios asociados a cada uno de nuestros proyectos. Podemos decir hoy que como resultado de esto, cada uno de nuestros programas tienen un impacto social y ambiental superior a los $2. Y además hemos medido el índice de progreso social de la mano con Centrum, para poder evidenciar que los usuarios de gas natural tienen un mayor progreso, un mayor puntaje con respecto a los otros grupos, lo cual nos ha sido súper relevante hoy para poder obtener también los créditos. Gracias, Luciana. Y en esta misma línea de poder concretizar el modelo de negocios de la compañía con financiamientos que tengan impacto social, ambiental, de buen gobierno, Ronald, ¿nos podrías contar cuáles son los proyectos que Petrotal viene desarrollando en esta misma línea? Estás en mudo. Como comentamos hace un momento, nosotros estamos alineados al desarrollo de nuestras actividades con relación a los factores ambientales, sociales y de gobernanza, alineados a los objetivos de desarrollo sostenible. Eso nos permite tener una orientación que
nos da una unidad en los planteamientos que vamos desarrollando en estos tres componentes. Yo quería resaltar, por ejemplo, el componente social, la dificultad que se presenta particularmente en una región como la de la Amazonía peruana, con la participación de comunidades indígenas, donde además de desarrollar un proyecto social que puede ser mencionado, identificado, es muy importante tener en cuenta los factores culturales. Y a veces el no tener en cuenta esos factores culturales hacen que las buenas intenciones no puedan avanzar, y es posible que más bien generen contradicciones en las diferentes zonas donde se desarrollan actividades hidrocarburas. Es por eso que es tan importante ir de la mano, no solamente con los aspectos de infraestructura, los aspectos básicos de inversión social, pero muy importante tener en cuenta este factor cultural, para que se pueda integrar todas estas intenciones con relación a proveer infraestructura básica, o proveer o acompañar las iniciativas de proyectos productivos con un enfoque que tenga en cuenta estos factores culturales. Por ejemplo, la importancia y la necesidad de generar emprendimientos desde el punto de vista comercial netamente, donde, por ejemplo, muchas veces se dice las empresas extractivas, por ejemplo, qué cantidad de proveedores locales pueden ustedes atender, etcétera, pero más importante, y de eso estamos convencidos, mucho más importante es generar estos proveedores locales para que no solamente puedan atender a las empresas que están desarrollando alguna actividad al costado de sus comunidades, sino más bien para que estas pequeñas y futuras, medianas y grandes empresas puedan trascender más allá de brindar un servicio a la compañía, y más bien acompañarlos en ese desarrollo para que puedan llegar a un mercado regional, nacional y ¿por qué no internacional? Este esquema, lo que tratamos de impulsar es más bien un enfoque de autosostenibilidad, un enfoque de no dependencia de la industria extractiva. Es por eso, por ejemplo, estamos viendo todo un proceso de capacitación en estos momentos y de tecnificación en proyectos para el manejo de parche en la Amazonía peruana, pero orientado a procesos de elaboración de productos que vayan a mercados nacionales e internacionales. Y para ello, por ejemplo, los procesos de certificación, los procesos de logística y transporte, cadena de frío, son muy importantes, y vamos a tener que ir paso a paso avanzando en este proceso, pero teniendo en cuenta que no estamos proveyendo capacitación solamente para que puedan desarrollar alguna actividad de sustento. No, no se trata de eso. Pensemos con ellos en grande. Pensemos en un desarrollo más allá del mismo proyecto extractivo, para que, por ejemplo, podamos tener una realidad económica post-petróleo, ¿no?, que dependa de ellos mismos, y acompañarlos en eso. Es por eso que, por ejemplo, ya hemos empezado un proyecto de cadena de frío, donde los pescadores en la zona ya están contactándose con los restaurantes gourmet para traer productos de la selva. Y ¿por qué no pensar en ir a un mercado internacional? De manera tal que no estén dependiendo de cuántos kilos nos puedan vender a nosotros para que nos alimenten en el campamento, que eso es lo mínimo. No se trata de eso. Se trata de darles y cambiar la calidad de vida de esas poblaciones, y que tengan una oportunidad que quizás no las han tenido antes,
y que el convencimiento que tenemos nosotros de esta línea de acción es porque creemos que tenemos un rol que cumplir dentro de este proceso de transformación de matriz energética, de cambio de matriz energética, de cambio climático, y que las industrias como nosotros podemos ser parte de eso. Eso quería comentarte. Gracias, Ronald. Bueno, ya estamos llegando al final. Solamente cerrar señalando que Ana nos ha mostrado cómo ha sido la transformación respecto a la aseguranza del repago por parte de las entidades financieras. Las entidades financieras están desembolsando de distintas formas, préstamos, bonos, levantar capital en las bolsas, en la medida que existan respaldo de los criterios ESG. Luciana nos ha planteado también que Cálida está en esa línea, ya tiene dos ejemplos claros, una empresa que está en la distribución de gas natural, y Ronald levantando capital en la Bolsa de Toronto para desarrollar proyectos sociales. Me encanta el de equidad de género que ha mencionado Luciana, y el de los paiches también de Ronald, que demuestra generar desarrollo y autogestión independientemente del inversionista petrolero que está en la zona. Y bueno, con eso cerramos el panel. Gracias por compartir sus experiencias.